una vez. Entonces les decía que la actividad para el día de hoy entonces gira en torno a el cálculo de medidas de tendencia central. Inicialmente vamos a trabajar con variables discretas, variables cuantitativas discretas. La próxima semana con variables cuantitativas continuas, cuando están ordenadas o tabuladas pues en forma de intervalos. Para las variables cualitativas no funciona o no trabajamos con esta medida de tendencia central. Entonces, vamos a trabajar solo sobre valores numéricos. Dentro de 15 días, entonces vamos con el parcial, el segundo parcial o la segunda actividad de evaluación, que corresponde a la fecha 2 de mayo, o sea, dentro de 15 días, y pues la temática girará en torno pues, a lo que hemos visto en estas últimas tutorías. Entonces, inicialmente trabajamos con los gráficos y ahora vamos a trabajar con medidas de tendencia central. Entonces, pues la idea es plantear un ejercicio, nuevamente utilizando la herramienta informática de Excel para que ustedes puedan plantear entonces la construcción de los gráficos e incluso el cálculo de estas medidas de tendencia central desde la parte de sistemas, pues desde la parte informática. Realmente el cálculo manual, pues no, pues anteriormente lo hacía porque no teníamos las herramientas, pero pues ahora teniendo las herramientas, eso nos simplifica la vida. Entonces la idea es que podamos en la próxima sesión, en la próxima tutoría, tener como un modelito, un cuadrito pues como guía para que les sirva a ustedes, donde aparezcan las diferentes fórmulas en Excel que necesitamos para hacer el cálculo de estas medidas de tendencia central y pues que en la actividad de evaluación pues ustedes simplemente identifiquen cuáles son los valores que necesitan y que puedan hacer el procedimiento de una forma mucho más automática, por llamarlo así, que el programa les sirva a ustedes como herramienta, que les sirva como apoyo y pues no nos vamos a detener pues en el cálculo manual como tal en la actividad de evaluación. Entonces es un poquitico lo que tenemos. Como les decía ahorita, para los que apenas llegan, buenos días Lina, buenos días Cristian. Lina, ¿qué me dice? Hola, Sí, profe, Lina sí buen me día. escucha. Cristian sigue Hola. sin audio. ¿Qué más Lina? ¿Cómo estás? Bien, profe, gracias a Dios. ¿Cómo va todo? Bien, bien. Escribo aquí a Cristian a ver si me está escuchando o no, porque me sigue sin micrófono por acá este muchacho. Entonces, les decía pues a Lina, bueno, a Cristian, entonces que la siguiente parte de o el resto del semestre pues como tal ya se nos fue de forma virtual, entonces todas las actividades serán por acá. La segunda parte evaluativa entonces será el siguiente, dentro de 15, dentro de 2 sábados. Entonces trabajaremos un ejercicio para que ustedes resuelvan en Excel, aplicando pues los temas que hemos visto en estas últimas sesiones. Entonces la construcción de los gráficos y ahora el cálculo de las medidas de tendencia central. Bueno, entonces vamos a comenzar, vamos a arrancar entonces remitiéndonos Profe, aquí al módulo. Dime, Elisa. qué pena lo interrumpa. La última actividad que usted pues hace día nos dejó y todo, ¿esa sigue en pie? Pues en vista de que, ¿cómo vamos a hacer? ¿Para la evaluación o para la presentación final o qué? ¿O Sí, cuál? sí, lo que usted nos había dicho Ah, que bueno, es... listo. Entonces, sí, entonces, bueno. Bueno, se me olvidó el pedacito. Aquí siguiendo o continuando con el módulo o con el resto de tutorías que nos quedan. Entonces, en mayo vamos a trabajar medidas de posición relativa y medidas de dispersión o variabilidad. Por allá el 23 de mayo haremos un último ejercicio final, un, una aplicación pues como tal, un ejercicio completico desde el principio hasta el final, que les sirva como guía pues al ejercicio final de ustedes. Y entonces, para lo que me pregunta Lisa, entonces sí, la idea es que las dos últimas tutorías, porque como ustedes son varios, el tiempo no nos alcanza para ver todas las presentaciones de sus trabajos en una sola sesión. Entonces, el 30 de mayo, que es la penúltima tutoría, arrancamos con los primeros. Entonces, el ejercicio deberá ser así como lo había planteado la semana anterior, pues porque ahora 15 días, la sesión pasada, pues porque ya físicamente no nos vamos a ver y pues de todas maneras ustedes siguen un poquito confinados en sus casas y siempre hay que guardar esa distancia social. Entonces, la idea es que ustedes van a tener que asumir pues los valores o los datos que iban a recoger con la encuesta, porque no van a tener la posibilidad de salir pues a la calle a hacer encuestas
para recopilar esa información que necesitamos para el ejercicio que estamos haciendo. Entonces, tenemos que adaptarnos, entonces, pues lo más fácil es que se puedan, que se inventen los datos, pues como tal, los datos a la respuesta de las encuestas, y a partir de ellos, entonces, puedan hacer todo el otro proceso. ¿De qué se trata Profe, entonces? Dime, Lisa. mínimo, ¿cuántas preguntas deben ser? Les decía que entre 5 y 10. Lo que me interesa Así. es que puedan involucrar los tres tipos de variables, las cualitativas, las cuantitativas discretas y las cuantitativas continuas. Entonces, entre 5 y 10 para que no se vuelva tan extenso el trabajo y mucho menos pues su presentación en la última sesión. Entonces, ¿Y cuántas, entre y 5, más o menos cuántas personas? Pues, o sea, como un promedio de cuántos si pudiéramos. pero No pues vamos a ya encontrarnos con trabajen nadie. ahí todos como por ahí con 50 respuestas y ya. Inventen 50 respuestas. Listo, profe, gracias. Para que, sí, no más de 50 ya son muchos, para tener pues ahí como un aproximado pues como tal. Entonces, les decía, las dos últimas sesiones, una la del 30 de mayo y la última que es la del 6 de junio, entonces la vamos a utilizar para la evaluación final, o para la presentación final pues de sus trabajos. Entonces, nuevamente les recuerdo, pues, la idea es que cada uno nos plantee la problemática que inicialmente habían abordado, nos cuenten pues a grandes rasgos de qué se trataba pues el trabajo de investigación que estaban realizando y pues nos muestren sus resultados como tal. El ejercicio pues no consiste en mostrar todas las preguntas, todas las encuestas y todas las tablas. Lo que no nos interesaría pues sería ver los resultados de. Entonces esos resultados pues están agrupados, están ordenados, están representados mejor en sus gráficos y a partir de esos gráficos pues ustedes van a tener que plantear unas conclusiones. Entonces, pues el ejercicio será ese. Entonces, Profe, una pregunta. dime, Lisa. Pero, no, Lisset, Lice, Lisset, Lisset. eh, usted había puesto una actividad de la que íbamos a hacer en la universidad. Esa no es, ¿cierto? Es la otra. No, la que ustedes estaban inventando. Ya. Sí, porque la de la universidad no la pudimos hacer. Bueno, Y la que listo. ustedes están inventando, pues la que les decía que ustedes abordaran Ujú. sobre todo desde, pues, desde donde trabajan o lo que les había planteado inicialmente, desde su sitio de Profe, y a trabajo. este hay que hacerle ¿qué? ¿Cómo es que se llama? ¿Y por qué? Histograma, Histograma. polígono. Los histogramas para las variables cuantitativas. Entonces, a las cualitativas no llevan ni histograma ni llevan ojiva, pero las cuantitativas sí llevan eso. Entonces, a partir de ese gráfico, entonces se sacan las conclusiones. Usted plantea conclusiones a partir de esos dibujos. Entonces, la primera sesión, el 30 de mayo, entonces partimos por el grupo en dos, le damos el espacio al primer grupito y el 6 de junio, entonces, al segundo grupo. La idea es que nos compartan de una manera muy sencilla, pues muy simple, cuál fue el planteamiento del problema que hicieron, de qué se trataba la investigación y cuáles fueron los resultados o conclusiones que obtuvieron para, pues, en el ejercicio que se hizo. Entonces, como les digo, no se van a complicar mucho con eso. La idea es que usted haga el ejercicio sistemático de lo que corresponde pues a la asignatura como tal, que era la recolección de la información, que desafortunadamente pues por este problemita no se pudo realizar físicamente, por eso les digo que después se la inventen o pregunten por ahí por sus grupos y que les contesten. Bueno, ya ustedes se la ingenian ahí. Y la otra parte, pues que es la parte de sistematización, que es la que hacemos con la Excel como tal. Entonces, al final plantear unos resultados y unas conclusiones. Entonces, no se van a complicar mucho con eso. También sé que están teniendo una carga de trabajo por punta y punta bastante fuerte, tanto los que están trabajando o los que están laborando como los demás en las demás asignaturas, ¿no? Entonces, pues la idea tampoco es que se recarguen con un montón de actividades. Entonces traten de hacerlo lo más sencillo posible. Recuerden que entre más simple, mucho mejor en este tipo de ejercicio. Entre más sencillo es mejor. Más claridad nos puede dar. Listo, entonces vamos a regresar por aquí. Yo tenemos a todos y por acá están todos. Vamos a comenzar entonces con el tema del día de hoy. Entonces les comparto por acá la pantalla del módulo. Entonces vamos a trabajar sobre medidas de tendencia central. Este documento está publicado en la plataforma, entonces pueden acceder a él. En él va a estar la temática de trabajo de hoy y va a estar el ejercicio o las actividades de aprendizaje en la última parte de este mismo documento. Entonces sobre esas van a trabajar ahora en la segunda parte y el resto de la semana tienen para que la concluyan y me la puedan enviar o subir más bien a la plataforma.
Entonces, inicialmente hablamos de lo que son las medidas de tendencia central. Simplemente son unos parámetros, unos valores estadísticos, numéricos, perdón, que se utilizan en estadística, que me indican en dónde se concentra la mayoría de la población. Entonces, nos dice que estos elementos estadísticos denominados medidas de tendencia central nos permiten una interpretación de los datos obtenidos de cualquier medición que se realice. Ojo, estas medidas solo aplican para variables cuantitativas. Las cualitativas no entran en este grupo o no entran en este proceso. Ustedes tengan eso presente. Si tienen variables cualitativas, aquí no se puede trabajar con eso. Solo para los números, ¿listo? Solo para las cuantitativas. Entonces, por acá aparecen algunos propósitos o usos o objetivos o finalidades de estas medidas. Entonces, el primero es decirnos o mostrar en qué lugar se ubica la mayoría del grupo, en qué posición o sobre qué valores numéricos está ubicado la mayor parte del grupo. Nos sirve por acá como un método para comparar cualquier puntaje con un puntaje central. Entonces, si yo saco, por ejemplo, el promedio de la nota del primer parcial del grupo de estadística, entonces yo tengo un valor central donde van a estar ubicados la mayoría. Y yo podría hacer el ejercicio de comparar la nota de cada uno de ustedes, qué tan lejos o qué tan cerca está ese valor central del grupo. Entonces, un promedio personal comparado contra un promedio grupal. Y mirar entonces qué tan lejos está usted, por poner algún ejemplo. Entonces, me dicen lo mismo más o menos acá, comparar el puntaje obtenido por una persona en dos o más ocasiones. Ya este simplemente es hacer el análisis individual. Y también nos sirve para comparar los resultados promedios o medios que se obtienen por dos o más grupos. Entonces yo podría comparar el promedio, por ejemplo, de la nota del primer parcial del grupo de estadística con el grupo de matemáticas, a ver qué tan distante o qué tan lejos están. Entonces, algunas de las características o de los usos que le damos a estas medidas de tendencia central. Por acá me dice que centralizan los datos y dan información sobre la parte de la distribución hacia donde tiende o hacia donde apuntan los datos. Tenemos tres medidas de estas que son las básicas, que son las que vamos a trabajar el día de hoy. Una se llama la media aritmética, también conocida como media solita o como promedio, más familiar para nosotros. Esa es la más conocida, es la más utilizada y es la que todos ustedes han usado en algún instante o en algún momento, sacar un promedio. Ese es la más popular. Encontramos la moda y encontramos la mediana. Esos son los tres referentes, los tres ítems o los tres criterios de medida de tendencia central principales. Entonces vamos a trabajar sobre ellos. Entonces vamos a arrancar inicialmente con la media aritmética o con el promedio. Entonces, antes de esto yo miro a ver, no, Cristian no ha podido con este audio. Entonces, pues nada, digamos. Entonces, me dicen que el promedio, la media aritmética, pues entonces es muy fácil, es muy sencilla de calcular. Y como les decía, pues es la más conocida, la más utilizada para nosotros. Entonces, inicialmente, en estadística utilizamos dos símbolos para representar ese promedio o media aritmética. Todo depende de si estoy trabajando con toda la población, o sea, que estoy haciendo un censo, o si estoy trabajando con una muestra de ella. Entonces, si estoy trabajando con toda la población o estoy haciendo un censo, el símbolo que representa el promedio, la media aritmética, es esta letra griega que se llama mu, una especie de U en letra cursiva. Y si estoy trabajando con una muestra, entonces el símbolo que representa el promedio, la media, es la X con una barrita horizontal encima. Entonces, vamos a tener dos casos o dos situaciones para las variables discretas para su cálculo. Entonces, la primera situación es cuando tenemos los datos y los tenemos sueltos, no los tenemos organizados. Simplemente tenemos una serie de números y podemos calcular entonces el promedio a partir de una fórmula muy sencilla o un procedimiento matemático muy básico. Escoger todos esos números, todos esos valores y sumarlos. Y al resultado de esa suma, simplemente lo dividimos entre el número de datos o de números que sumamos. Entonces, este ejercicio yo sé que la mayoría de ustedes, por no decir que todos, lo hicieron en el colegio cuando estaban estudiando,
Entonces necesitaban calcular la nota final del periodo, entonces el profesor o la profesora siempre al final del periodo le decía, entonces, niña Lice, las notas que usted tuvo en este periodo fueron tales y tales y tales y tales. Entonces usted simplemente sumaba todas, sumábamos todas las notas y las dividíamos entre el número de notas. Y eso me daba la nota definitiva del periodo, por decirlo así. Entonces, es simplemente una sumatoria de todos los números dividido entre el número total de números que tenemos. Entonces, si estoy trabajando con un censo, utilizo la mu. Si estoy trabajando con una muestra, utilizo la x con la barra encima. Sumo todos los valores y los divido entre n. N mayúscula representa toda la población cuando hablo de un censo y n minúscula representa el número de la muestra o el tamaño de la muestra cuando estoy trabajando en una muestra. Entonces, no se van a confundir aquí con N o N, nada. O utilizo la N mayúscula si estoy trabajando con censo, o utilizo la N minúscula si estoy trabajando con una muestra. Entonces, es una de las dos. Esto no tiene nada que ver estado acá. Y simplemente sumo todos los datos y los divido entre el número total. Si es la población, pues utilizo el número total de elementos. Si es una muestra, utilizo el tamaño de la muestra. Entonces, veámoslo aquí fácilmente con un ejemplo. Entonces, el estudiante Pepito obtuvo las siguientes notas en la asignatura de matemáticas. Entonces, un 4,3, un 2,5, un 3,3, un 2,2, un 3,1 y un 2,9. Y queremos calcular el promedio de esas notas. Entonces, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 notas. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Coger todas estas notas y sumarlas. Y el resultado de la suma la divido entre 6. Acá me dicen que ese cálculo me da pues este resultado numérico. Recuerden, variables cualitativas no pueden o no se le puede aplicar esto, porque si yo tengo aquí rojo, negro, azul, amarillo, rojo, negro, ¿cómo hago para sumar eso y después dividirlo? No tiene ningún sentido. Entonces, por eso esto solamente aplica para variables cuantitativas, o sea, para números. Entonces, acá hay un ejemplo ya más desarrollado. El segundo ejemplo me dice que los valores del costo de la boleta para diferentes tribunas en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín son los siguientes. Entonces me dicen que en la tribuna alta el costo de la boleta vale 100.000 pesos, que en occidental numerado vale 95, que en oriental vale 42.000, que en sur vale 23.000 y que en norte vale 27.000. Entonces nos piden calcular el valor promedio de la boleta de ingreso al estadio. Entonces, lo que tengo que hacer es sumar todos estos números, todos estos valores y dividirlo entre el número de datos. En este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5 datos. Entonces, lo que hacemos para el cálculo de ese promedio o media aritmética es simplemente hacer la sumatoria. Entonces, en este caso, cogemos todos los valores o costos y los sumamos y los dividimos entre 5 porque eran 5 elementos. Entonces, simplemente hacemos la suma y al resultado de la suma la dividimos o lo dividimos entre el número de datos. Nos da como resultado de ese ejercicio que el valor promedio de ingreso al estadio es de 57.400 pesos, según los datos que nos suministra pues el ejercicio. Entonces, como les digo, pues este cálculo es bastante sencillo, no tiene mayor complicación, no tiene mayor dilema. Entonces, ese es el primer caso cuando tengo los datos así, simplemente la secuencia de valores, pero no están ordenados ni nada en una tabla, no están tabulados, los tengo así sueltitos. Entonces, sumo todos los valores y los divido entre el número de valores. El segundo caso para el cálculo de la media o el promedio es cuando los tengo agrupados ya u organizados en una tabla de frecuencias. Entonces, en ese caso, ya vamos a utilizar la fórmula que vamos a utilizar, pues cambia un poquitito. Entonces, nuevamente, si estoy trabajando censo, esta es la simbología, la mu, o si estoy trabajando una muestra, esta es la simbología x bar. ¿Y la fórmula en qué cambia? Entonces, que ahora voy a coger el valor, el xi, y lo voy a multiplicar por su frecuencia absoluta. Y lo voy a sumar por el siguiente xi multiplicado por su frecuencia absoluta. Y así para todos los que tengamos. Y el resultado de esa suma nuevamente lo dividimos entre el total de los datos. Y listo. Esa operación matemática pues se representa simbólicamente de una forma más corta utilizando el símbolo de la sumatoria. Entonces me dice que la sumatoria desde 1 hasta n, o sea, desde la primera respuesta hasta la última,
de el X sub Y multiplicado por la frecuencia absoluta de esa línea o de ese renglón. Y todo eso dividido entre el número total de datos. Miremoslo aquí con un ejemplo. Miremoslo aquí con un ejemplito a ver qué pasa. Entonces, tenemos por acá una tabla de frecuencias. Entonces, aparecen unos valores cualquiera. Aquí no nos dicen a qué corresponden o a qué pertenecen. Entonces, tenemos 10 valores o 10 posibles respuestas, por decirlo así. Y tengo la frecuencia absoluta de cada una de esas posibles valores o posibles respuestas. Entonces, digamos, inventémonos aquí cualquier escenario, digamos que se realizó un examen de matemáticas y los resultados o las notas variaron entre 1 y 10. Y entonces 6 estudiantes sacaron 1, 5 estudiantes sacaron 2, 7 estudiantes sacaron 3, 9 estudiantes sacaron 4, pues para compararle un significado pues a esto que tenemos acá. 10 estudiantes sacaron la máxima nota que era 10, por decir algo. Entonces, aquí tengo tabulada la información. Entonces, en total, acá me dice que 82 elementos o 82 estudiantes presentaron el examen, por decirlo así. Eso me representa esta N. Y para hacer el cálculo entonces del promedio, necesito coger el número que representa la respuesta y multiplicarlo por su frecuencia absoluta. En este caso, pues, tengo la primera que era cuánto sacaron el valor de 1 en el examen, multiplicado por el número de estudiantes que lo sacaron, entonces 6. 6 por 1 me da 6. ¿Cuántos sacaron 2? Entonces 5 estudiantes sacaron 2, entonces 2 por 5. ¿Cuántos estudiantes sacaron 3? 7 estudiantes, entonces 3 por 7, y colocamos el resultado por acá. ¿Cuántos estudiantes sacaron una nota de 4? 9, entonces 9 por 4, colocamos el resultado por acá, y así para cada uno de ellos. 10 estudiantes sacaron la nota de 10, entonces acá coloco el resultado de ese promedio, de esa multiplicación, perdón, de ese producto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Estas son las multiplicaciones, tengo que sumar todas esas multiplicaciones. Entonces, la sumatoria de todas estas notas me da 470. Y el siguiente paso es coger el resultado de la suma y dividirlo entre el total de los estudiantes que presentaron el examen, para ver cuál fue la nota promedia del examen, de todo el grupo. Entonces, simplemente cogemos el 470 y lo dividimos entre el 82. Nos da que el resultado es 5,731, lo que quiere decir que la nota promedio del grupo es casi 6, o sea, que pasaron raspando más o menos, pasaron raspando. Entonces, la nota promedio del grupo, ojo, del grupo, es casi 6. Podríamos aquí aproximarlo a 6 para manejar un valor entero, ya que las notas estaban dadas en valores enteros. Aquí simplemente me dio que el promedio era 5,7, podría aproximarlo a 6. Y listo. Entonces, así se calcula la media o el promedio cuando tengo los datos organizados en una tabla de frecuencia. Entonces, el ejercicio que hay que hacer es simplemente coger el valor de la respuesta, multiplicarlo por su frecuencia absoluta, una por una, línea por línea, y después sumar, totalizar esto. Hacerlo en Excel es tan simple como darle sumatoria o suma automática y él le suma de una a estos resultados. Lo igual para este, que ya lo habíamos hecho, la total de la frecuencia absoluta. Aquí simplemente es una fórmula que es coger esta celda y multiplicarla por esta, y después de eso simplemente arrastrar la fórmula, porque para las demás líneas es lo mismo, y aquí hacer la sumatoria. Y por allá, en otra celdita aparte, pues simplemente es hacer la división, coger este resultado y dividirlo entre este otro resultado, y listo. Y ahí me genera la media o el promedio. Entonces, el cálculo de este en Excel es bastante sencillo. Bueno, algunas características del promedio, algunas características de la media aritmética. Entonces, todo conjunto de datos cuantitativos, todo conjunto de valores cuantitativos tiene un promedio, tiene una media. Yo siempre le puedo sacar el promedio a unos números. Entonces, primera característica. Segunda característica, cuando calculamos ese promedio, incluimos todos los valores, absolutamente todos. No discriminamos ninguno. Tercer característica, el promedio o la media de un conjunto de datos numéricos es único. Quiere decir eso que solo existe un promedio. No vamos a tener 2 o 3 o 4 promedios, solo existe uno, es único. Tercer característica y última característica del promedio.
El promedio es una medida de tendencia central que se ve muy afectada cuando tenemos valores extremos. Es decir, que esos valores o son muy altos o son muy bajos, o tenemos valores muy distantes del grupo como tal. Entonces, digamos que en el primer parcial de estadística, la mayoría de ustedes, digamos que ustedes sean 10 estudiantes, entonces 8 estudiantes sacaron 5, por decir algo. Pero 2 de esos estudiantes, uno sacó 1 y el otro sacó 1,5. Esos dos valores extremos hacen que el promedio del grupo se vuelva. Entonces, el promedio, si miro a los 8, sería de 5, porque los 8 sacaron 5. Pero esos dos valores extremos que están por allá, ese 1 y ese 1,5, hace que el promedio se rebaje mucho. Y probablemente si hacemos el ejercicio nos quede en 4 o en un poquito menos de 4. Que entonces afecta demasiado al promedio, porque fueron dos casos particulares. Bueno, ahí son muy poquitos datos, pero digamos que tengo 100 datos, hice el examen con 100 estudiantes y la mayoría obtuvo, no sé, una nota por ahí de 4,5, por decirlo así. Y unos cuantos, digamos que no presentaron el parcial, no hicieron el parcial, entonces sacaron 0. Entonces de los 100, digamos que la mayoría sacó 4,5 y por ahí unos 5 no presentaron el parcial y sacaron 0. Esos 5 de 100, que es una cifra muy pequeña, pero con una nota extremadamente baja, hacen que el promedio se baje considerablemente. Entonces, el promedio es una medida de tendencia central que se ve muy afectada por los valores extremos, sea muy alto o sea muy bajito. Entonces, hay que tener en cuenta eso porque ese resultado final podría no responder con mucha fidelidad a la verdad, podría dispararnos bastante. Entonces, para tener en cuenta eso. Y eso en cifras o en cantidades o ya en la realidad es lo que normalmente hacen las entidades para tratar de esconder o disimular ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy puntual en nuestro país, el DANE, el Departamento Nacional de Estadística, cada mes genera unos reportes de, no sé, del desempleo, del crecimiento en la economía, de los precios de los productos o no sé qué. Entonces, pues lo que hacen ellos es sacar un promedio para mostrar esos resultados finales. Entonces, digamos que ahora el costo, no sé, digamos que el arroz. Entonces, si yo voy al supermercado de Lisset, voy a encontrar que un kilo, una libra de arroz, ¿cuánto vale una libra de arroz, Lisset? ¿Se me voló Lisset o qué? Hola, profe, una libra de arroz Sí, está como en 2.000 pesos. listo. Entonces, digamos que en el supermercado de Lisset, que es muy económico, cuesta 2.000 pesos. Pero me voy para otros almacenes, otras tiendas pues, de víveres y encuentro que la libra de arroz vale 3.000 porque está muy escaso. Entonces, digamos que visité 10 tiendas y entonces en 10 tiendas la libra de arroz, en 9 de esas 10 tiendas la libra de arroz estaba a 3.000 y en la de Licey estaba a 2.000. Entonces, si sacamos el promedio, nos va a dar que una libra de arroz, digamos que cueste 2.600. Entonces, está un poquito lejos de la realidad porque en la mayoría de partes vale 3.000, no vale 2.600. Ese valor se rebaja porque tenemos un sitio donde está muy económico. Entonces, cuando el DANE hace esos ejercicios, eso es lo que pasa, eso es lo que nos muestran. Entonces no nos dicen, no nos muestran pues el estudio general o el estudio total, sino que nos dan esa respuesta final. Entonces muchas veces eso dista de la realidad como tal. O puede, por ejemplo, que en el valle, no sé, el plátano esté más barato porque por acá se genera, se produce mucho plátano en las veredas o en los municipios cercanos o aledaños, pero puede que en otro municipio un poco más distante de esta zona el plátano esté más costoso. Pero a nivel nacional, entonces ellos cogen, no sé, promedian los costos de los productos en Cali, en Medellín, en Bogotá, y puede que eso no responda a la verdad en otros municipios del país. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de resultados o con ese tipo de información, porque como les digo, el promedio es muy susceptible o es muy sensible con los valores extremos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Vámonos con el siguiente criterio. El siguiente criterio o la segunda medida de tendencia central se conoce con el nombre de la moda.
Y pues esta es la más simple o la más sencilla de todas de comprender o de analizar. Es simplemente el valor que mayor veces aparece, o el dato que más se repite, o el dato o el valor que tiene mayor frecuencia. Es el dato más frecuente. Entonces, cuando tenemos los datos suelticos, pues lo único que tengo que hacer es contar cuál es o identificar cuál es el dato que más se repite. Y si los tengo metidos en una tablita de valores, en una tablita de frecuencias, pues es simplemente mirar en la tabla cuál es el dato que tiene mayor frecuencia absoluta. Y el cálculo, pues en este caso, cuando tengo variables discretas, no hay necesidad de hacer o aplicar ninguna fórmula. Simplemente es revisar cuál es el valor o cuál es la respuesta con mayor frecuencia absoluta. Y esa va a ser la moda. Entonces, vamos a decir que la moda es el valor que tenga mayor frecuencia absoluta cuando tengo los datos agrupados en la tablita. Y si los tengo sueltos, pues simplemente tengo que identificar cuál es el dato que más veces se repite. Y a ese dato lo vamos a llamar la moda. Es el dato de mayor repitencia. Entonces ahí no tengo que hacer ningún cálculo numérico, ningún cálculo matemático. Y debo de tener o considerar las siguientes características cuando hablamos de la moda. Entonces, se pueden dar varias situaciones. La primera es que ningún dato se repita. Entonces, no vamos a tener moda. Entonces, vamos a decir que esa muestra o esa población es amodal. O sea, de que no se repite. No hay ningún dato que se repita. Entonces, no hay moda. Podemos tener o encontrar un solo dato que se repita más que los demás. En ese caso, pues tenemos una sola moda. Se llama unimodal, cuando solamente uno de los datos se repite más que los demás. Pero también podemos encontrarnos el caso donde dos datos se repitan el mismo número de veces. Entonces, en este caso ya vamos a tener dos modas y en este caso se llama bimodal. Y también podríamos tener otro caso más extremo que es donde más de dos datos, o sea, de 3, 4 o 5, se repitan la misma cantidad de veces. Y en ese caso vamos a tener una multimoda. Entonces vamos a tener muchas modas. Entonces cuando hay multimoda, pues realmente no tenemos mucha información. Las más útiles es cuando tengo una sola moda o cuando tengo dos, máximo pues dos modas. Y ahí para allá, si hay muchísimas modas, pues no tiene mucho sentido esta medida de tendencia central. Entonces, primera característica esa, que no haya moda. Entonces todos los valores de frecuencia absoluta no se repiten sino una sola vez, el mismo número de veces, no hay moda. O todos se repiten, o dos se repiten varias veces, entonces bimodal, o todos se repiten unas más, dos, tres, o cuatro, o cinco datos se repiten varias veces, entonces se llama multimoda. Y listo, eso no hay nada más por decir por la moda. Nos dice que en un gráfico, si estamos analizando un gráfico de barras, es muy fácil, es simplemente identificar la barra más alta y ese valor que le corresponda es la moda. Simplemente es eso, esa es la moda, nada más. Bueno, por aquí ya se me va a La cortar. moda, Dime, profe, Andrés, dime, Andrés. la moda sí se puede aplicar para valores cuantitativos y cualitativos, Ah, sí, ahí sí podría, en las cualitativas sí podría hablar de moda. En para ese caso cualquiera de sí. las dos. Sí, en ese caso sí podría hablar de moda en la cualitativa. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el color favorito del grupo? Entonces yo obtengo los valores, los resultados, y yo puedo decir que la moda es el rojo, por decir algo. Ajá. Listo. Bueno, ya me va a cortar por aquí, ya les mando el enlace para continuar con el último.